Hola a todos, un gusto estar con ustedes un viernes más de las Nutrinetas. ¿Cómo están, Nutrinetas? Hola, Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Todo un bien? gusto verlas. Emocionada porque vamos a hablar hoy de un tema muy controversial. Vamos a hablar de la neta de las proteínas. Y pienso que es un tema del que se dice mucho, pero realmente habría que preguntarnos qué se sabe a ciencia cierta, ¿no? De este tema. Hoy vamos a echarle un vistazo desde la evidencia, por supuesto. Ya saben que la neta viene con sustento científico totalmente. Y bueno, empecemos por definir desde lo que es, de dónde viene el término de proteína o desde cuándo sabemos que los seres humanos tenemos esa parte proteica en nuestro organismo que está contenida también en los alimentos y que es un nutriente importante. Pues realmente esto se sabe desde hace más de un siglo, que se definió como una parte que contenía nitrógeno en los alimentos y que aparte se vio que era esencial para la vida humana. Entonces, desde entonces es que se viene estudiando todo esto y viene del término griego proteos, que significa primaria o primer lugar. Tiene varias funciones en nuestro organismo, que vamos a hablar también ahorita de ellas, y la proteína, imagínensela como una cadena que está formada por eslabones, y estos eslabones son aminoácidos. Hay distintos tipos de aminoácidos, y Sabi nos va a platicar de los aminoácidos. ¿Qué nos dices de eso, Sabi? Así es, dentro de los aminoácidos, esas partes que conforman la proteína, nosotros podemos encontrar 20 tipos distintos de aminoácidos y los podemos clasificar como aminoácidos no esenciales que pueden ser sintetizados o producidos por el mismo organismo, y otros que son los aminoácidos esenciales o indispensables. Entonces tenemos los no esenciales producidos por el cuerpo, por el ser humano, y los esenciales que el cuerpo la persona no lo puede sintetizar, por lo tanto los tenemos que consumir de la alimentación. Y esto es bien importante, esta clasificación, porque cuando hacemos restricción de proteínas, no nada más hay que ver la calidad, o sea, los gramos de proteína, sino de dónde viene la proteína. Porque podemos estar haciendo un ajuste en gramos, que también lo vamos a discutir, pero tal vez la proteína que estamos consumiendo no tiene los aminoácidos necesarios para el cuerpo, que tienen diferentes funciones dependiendo del tipo de aminoácido, y entonces podríamos tener problemas. Y durante el transcurso de la vida también es importante que identifiquemos que hay algunos aminoácidos como la arginina, que es esencial para los niños muy pequeños, y que conforme va creciendo la persona tiene la capacidad de empezarla a producir. También otro punto importante, y no nos vamos a meter tanto al detalle de los nombres de los aminoácidos, pero sí esa distinción que pueden ser entre 8 o 9 esenciales y 11 no esenciales. También considerar no nada más la clasificación de lo esencial y lo no esencial, sino también la calidad de la proteína. Y esto, la calidad se define como aquella proporción de proteína que cuando la consumimos y es absorbida, se retiene, y por lo tanto el cuerpo puede utilizarla para las funciones de formación muscular, de síntesis, etcétera. Y se ha visto y se ha estudiado que las proteínas que tienen mayor valor biológico son aquellas proteínas de origen animal, aunque las proteínas que vienen o que tienen un origen vegetal también tienen un valor biológico importante, y que el consumo combinado de alimentos como leguminosas con cereales nos puede ayudar a mejorar el valor de las proteínas. Pues sí, la verdad es que como que ha habido o hay pues muchísima información sobre proteínas, y yo creo que también hay un muchísimo uso y abuso de suplementos de proteínas, complementos proteicos, barras, licuados, polvos, ¿no? Entonces, esto es muy consumido por la población, pero incluso uno diría, bueno, tal vez en una atleta de alto rendimiento que necesita formación de músculo, y entonces es muy específica la recomendación, pero lo ves en adolescentes,
normales, ¿no? Con un entrenamiento de 2 veces a la semana y que ya se quieren tomar el licuado, lo ves en los gimnasios, en las personas que pues hacemos normal, como cualquier mortal, ejercicio. Entonces, me parece sí importante hablar como de lo que se oye, ¿no? Se oye por ahí a veces esta comparación entre proteína animal y vegetal, que ahorita ha tomado mucha fuerza con estos patrones de alimentación más basados en plantas, en donde se empieza a rescatar más la proteína de las plantas. Y como acabas tú de decir, pues bueno, siempre se ha hablado que la proteína de alto valor biológico, que es la que tiene más aminoácidos esenciales o tiene, le llaman la proteína completa, y la obtenemos más de huevo, carne, lácteos, pescado, cosa que en las vegetales no, o sea, en las vegetales va a tener, se habla de proteína de bajo valor biológico, pero como bien decías, al combinarlas, pues puedes obtener una de alto valor biológico y que es ideal esta combinación, ¿no? Entonces, por otro lado, está también estas proteínas de la leche y principalmente de 2 componentes, que es del suero y de la caseína. Dentro de estas proteínas, el 20% es se puede decir que es el del suero y el 80% es el de la caseína, y ambos son producto de elaboración de queso, o sea, se hace el queso con la leche y como producto se obtiene la caseína y se obtiene el suero. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una proteína de suero? Porque justamente, pues muchas veces eso es lo que uno lee en estos botes, ¿no? O estos polvos en donde, pues, ¿qué significa whey? Que es suero, o caseín, o pues, ¿qué me dice eso, no? Y bueno, la caseína realmente es una proteína de absorción mucho más lenta y entonces se habla de que puede permitir para periodos de ayuno o cuando va a haber tiempo sin comer, es mejor porque va a durar más tiempo, digamos, ¿no? Incluso la saciedad va a ser después. Y las proteínas del suero tienen una absorción mucho más rápida y por eso se ha ligado o se ha utilizado también bastante en post-entrenamiento, ¿no? Pero también las del suero tienen un mejor perfil de aminoácidos porque contienen, incluso la leche, pero hay más en el suero, aminoácidos de cadena ramificada, que son leucina, ahí sí me voy a meter a 3 nombres, leucina, valina e isoleucina. Esos 3 aminoácidos de cadena ramificada son importantes porque tienen un efecto que promueve insulina y el eje de insulina, de factor de crecimiento tipo insulina y de insulina. Y entonces las hace unos aminoácidos anabólicos, es decir, mayor síntesis de tejido, tienen que ver con esto por justamente este rol o eje hormonal de síntesis. Y entonces, pues se ha asociado que sí, que estos aminoácidos de cadena ramificada tienen un rol. Pero ya viendo estudios, todos participan en la formación de músculo, pero parece que la leucina es la que tiene un rol en particular más importante, aunque tiene que haber de los otros para que sí tenga este rol. Si no hay un balance entre los demás aminoácidos, o sea, es decir, no puedo nada más tomar leucina a altas cantidades y olvidarme de lo demás, porque entonces no va a tener realmente un efecto. Entonces, los pocos estudios que hay o de lo que se ha visto, pues es que la leucina realmente sí tiene un efecto para la síntesis, ¿no? Y en pérdida de peso, incluso se ha visto que el dar el consumo de leucina, inclusive proteínas de suero, puede ayudar a preservar la masa libre de grasa, cosa que queremos en la pérdida de peso, ¿no? Entonces, ambos pues son importantes. Hay controversia todavía si los aminoácidos de cadena ramificada sí estimulan solitos la síntesis muscular, porque en comparación con proteínas del suero o con un rango completo de aminoácidos esenciales pueden ser comparables, o sea, no tener una superioridad clara, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, sí está muy importante porque sí se está usando demasiado, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, hay como yo me encontré por ahí varios artículos, o sea, interesantes, o sea, porque el tema es ver si estos suplementos de proteína con o sin estos aminoácidos de cadena ramificada sirven para, por ejemplo, en entrenamiento de fuerza, pero y se miden como con efectos, con los efectos que pueden tener sobre la composición corporal, sobre la masa muscular, sobre la fatiga central y periférica también, y sobre los efectos, por ejemplo, en la masa muscular, el daño muscular también y la respuesta anabólica a la recuperación muscular. O sea, como que todos estos son temas y en general, o sea, se observan, por ejemplo, que en efectos de composición corporal
las últimas investigaciones están relacionadas con que en realidad si se mide mejora de composición corporal y porcentaje de masa grasa, no parece no haber como diferencias significativas entre mejora de estos parámetros, pero obviamente también depende de los estudios, porque luego si tomas otro estudio, puede haber una leve mejoría. Algunos metaanálisis indican, por ejemplo, que la suplementación con leucina en sujetos de mayores de 65 años ejerce efectos benéficos sobre el peso corporal y el índice de masa corporal o la masa grasa. Eso también es importante. En cuanto, por ejemplo, efectos de la masa muscular en población de edad avanzada con sarcopenia, concluyen que este tipo de suplementos, cuando se incluye, por ejemplo, leucina, muestran algunos efectos en las mejoras de los parámetros de masa muscular y su función. Y también, por ejemplo, en cuanto a fatiga central y periférica, si consumes más o menos como 30 gramos de aislado de proteína de suero con un protocolo específico que se administra, puedes disminuir significativamente la fatiga muscular. En cuanto a efectos en la fuerza muscular, hay algunas investigaciones que también se realizan con efectos de estos suplementos que sugieren que la suplementación, por ejemplo, no ayuda a la mejora o tampoco a la mejora de otro tipo de parámetros relacionados con rendimiento deportivo. Entonces ahí entramos también en unos temas súper controversiales porque pues precisamente se usan mucho para esto. Si vemos en el tema, por ejemplo, de daño muscular, se muestra que suplementar con cantidades determinadas de leucina y con una temporización específica no proporciona también efectos protectores. Y en cuanto, o sea, estoy hablando así en súper general, ¿ok? Porque siempre se van a encontrar obviamente revisiones por un lado de una cosa y por otro lado de otra cosa, o sea, el resultado exactamente opuesto. Y también en respuesta anabólica en la recuperación muscular vamos a tener como que después del ejercicio, la ingestión de diferentes tipos de suplementos de proteínas sí va a aumentar las tasas de síntesis de proteínas musculares, ¿no? Y aquí nada más, o sea, como para tratar de hacer como un tipo de conclusión a todo esto, que obviamente también Edna ahorita nos puede platicar más al respecto, me parece que es que los suplementos de proteína no tienen un efecto significativo en el aumento de la masa muscular y la fuerza, aunque podrían tener un efecto positivo en el aumento del rendimiento y la masa muscular en individuos con ingestas dietéticas y entrenamientos adecuados, ¿no? Entonces, después de realizar sobre todo entrenamiento de fuerza prolongada con el tiempo. Entonces, bueno, no sé, Edna, ¿tú qué pienses de todo esto, no? Esos son algunas... definitivamente esto que comentas cuando utilizamos proteínas es también para completar. Muchas de las veces cuando los pacientes no tienen la oportunidad de hacerlo de una manera de que voy a comer 5 huevos, a lo mejor no tiene la forma de comerse 5 huevos o un pedazo de pollo, y ahí es donde se han utilizado estos suplementos. No es para el uso masivo, se tiene que evaluar realmente a la persona si es necesario que lo debe de consumir y qué cantidad y qué tipo de proteína. Para poder lograr todos estos efectos, como ahorita también ya lo han mencionado tanto tú como Oti con respecto a las investigaciones, pues hay ciertos tipos de proteína que van a tener una respuesta, porque también es una respuesta de los mismos efectos metabólicos que van a darnos estas concentraciones de aminoácidos que tienen, si hablamos de proteínas de bajo valor biológico, de medio o de alto valor biológico. Entonces, esos serían algunos de los cambios que pudiéramos observar. Y yo me iría además a lo que ahorita también se ha estado manejando mucho el consumo de proteínas, que es la saciedad. Ve la proteína con estas dietas también tipo DAP, que son dietas de aporte proteico, que son proteínas que precisamente en conjunto con elementos como la fibra, pues están manejando para estos tipos de controles. Ahora, cuando vemos en la investigación qué hay con respecto a estos tipos de proteínas que se consumen y cómo cambiamos nuestros hábitos, incluso de comportamiento hacia el hambre y la saciedad, tenemos que ver el tipo de proteína, como ya lo han manejado. También tenemos que ver la cantidad de proteína que debemos de consumir para cada tiempo, de acuerdo a lo que buscamos con estos efectos.
Y otros elementos que a mí me ha gustado mucho cuando lo he revisado es, recordemos la jerarquía que existe con respecto a los grados de acción saciante. Y la proteína aparece siempre en el primer lugar, después los hidratos de carbono con fibra y después la grasa. Pero hay estudios que nos dicen que la grasa, y depende del tipo de grasa, y bueno, y ahí es cuando empezamos a tener diferentes conclusiones dependiendo de las investigaciones. Pero sí, algo bien interesante con respecto a las proteínas es que la saciedad persistente se induce por la proteína cuando esta dieta, que es rica en proteína, puede tener un efecto de 24 horas hasta varios días, dependiendo el tipo de proteína y cantidad de proteína. Ahora, a largo plazo también nos han manejado que una dieta rica en proteína con más frecuencia, si produce esa saciedad, nos ayuda a preservar la masa muscular y sobre todo pues mejoramos la composición corporal. ¿Qué más me he encontrado con respecto a esto? Y ahorita también lo mencionaba por ahí Oti. ¿Qué pasa con las proteínas de suero de leche? ¿Y qué pasa con la saciedad? Bueno, pues sabe que se ha encontrado que este consumo de suero de leche en comparación con otras proteínas de la leche sí disminuye el hambre y las ganas de comer, es decir, causa mayor nivel de saciedad. ¿Y por qué? Porque así como hay factores metabólicos, también estimulan los factores de péptidos gastrointestinales que están precisamente mejorando esa respuesta, desde colecistoquinina, GLP-1, que se aumentan hasta el consumo de la proteína de la leche. Pero si, por ejemplo, tomamos más suero de leche, se ha visto mejores respuestas con PYY, con ese freno ileal, que es el que nos dice deja de comer y nos va a ayudar a mantener estas concentraciones, sobre todo mantenidas en esos aspectos de saciedad, y reduce hasta la grelina, que es el péptido que nos provoca buscar comida. Entonces se me hace bastante interesante la proteína de suero de leche y que esos perfiles de aminoácidos pues, son los que logran esta cinética, ¿no? De los mejores efectos saciantes. Ahora, ¿qué pasa con estas concentraciones de leucina, isoleucina y valina, que son de acuerdo a estos aminoácidos de cadena ramificada? Pues que sí se han visto que se reduce el siguiente tiempo de comida, pues menos tamaño de la porción, por ejemplo, hasta un 13%, hasta 3 horas después, y que también influye mucho cómo lo hemos distribuido desde el desayuno. Y yo creo que algo que tenemos que discutir muy bien, ¿cuándo es alto en proteínas? Un plan de alimentación, ¿cuándo está bajo en proteínas? Porque yo creo que también cuando a veces decimos de los macronutrientes y su distribución, ahí nos queda, todo el mundo le da miedo cuando estamos así como prescribiendo proteínas, porque la función renal, la función hepática, no sé qué. Entonces todo el mundo, ya los nutriólogos, cuando hablamos de intervención en estos casos, ya estamos todos así como asustados. Les digo, no, o sea, hay que evaluar, y yo creo que aquí es donde sí deberíamos dejar bien claro cuándo debemos de comentar que es alto en proteína, cuándo sería bajo en proteína. Y ahorita yo sigo comentando algunos elementos que tengo. Yo sí quisiera nada más decir ahí de lo de, bueno, se ha visto que en pérdida de peso, algunos expertos recomiendan que para preservar esta masa libre de grasa sean 20 gramos al día de proteína de suero y entre 3 y 4 gramos al día de leucina en dietas para pérdida de peso. O sea, porque a veces la dosis se hace bolas, cuánto de suero, Entonces, si hay una dosis que se ha estudiado, es 20 gramos al día de suero y 4 gramos al día o 3 gramos al día de leucina. De leucina. De peso. Y se parece también a las recomendaciones post-entrenamiento. Bueno, para sujetos que entrenan, más bien no es post-entrenamiento, para sujetos que entrenan tendría que ser justamente también aproximadamente 20 gramos por día de suero y aproximadamente 3 gramos por día de leucina. Entonces, bueno, eso es muy importante. Eso es genial porque es lo que más o menos nos da un scoop. Si buscamos suero de leche, lo que nos da un scoop son como 21 gramos. Hay algunos productos que te pueden dar hasta 30, 25, pero habría que analizar el producto y si realmente tiene esa concentración de leucina y si realmente es suero de leche o es combinado de proteínas, porque también existen y son válidas. Hay diferentes fuentes de proteínas en los diferentes suplementos, pero es bueno que uno pues sepa leer qué ingredientes es lo. A ver, pero ¿qué pasa si eres vegano? Porque entonces también ahorita hay, o sea, es súper moda, ¿no? Y entonces esa es la discusión. Porque ¿qué te vas a meter? O sea, la proteína de la leche y vas a estar tomando caseína y güey, porque no se la van a tomar, o sea, ¿sí? No se la van a tomar. Entonces, pero hay ¿qué vas a publicaciones? Sí, hay publicaciones aquí, Clau, sobre proteínas vegetales y los efectos de saciedad y han demostrado incluso comparativos con proteínas animales
Y de acuerdo a esa concentración, porque hasta hay peso, el tamaño, por ejemplo, he leído uno de los estudios con el tamaño como si fuera de una hamburguesita, pero hecha de granos y la hamburguesita hecha de carne. Entonces hacían, por ejemplo, el comparativo en estudios ya en humanos y sí veían en las escalas de saciedad que era muy bueno el efecto de saciedad. Y es donde los explica. Pues también la fibra representa un cambio en estos efectos y esos efectos de los diferentes péptidos gastrointestinales pues se van a lograr. La diferencia acá pues son las concentraciones de leucina y también cuál es el objetivo con la persona. Pero otra vez, esto es multifactorial y entonces no nos quedemos con que si no tomo proteína del suero de la leche, no me va a servir de nada. Nunca voy a poder sintetizar músculo. Así es. Que eso fue lo que ocasionó... Que eso fue lo que ocasionó la moda de los batidos o de los shakes de proteína. Soy vegano, bueno, no vas a tener ese factor plus, pero puedes tener muchos otros más. Tienes mucho, y jala también. Saciedad, claro. Vas a tener una dieta saludable, sostenible, pero aparte puedes tener alta proteína. Es lo que te iba a decir, no tener deficiencia de proteína, porque yo recuerdo cuando estudié la carrera hace muchos años que era satanizado, ¿no? El tema de la dieta vegana por la parte de no cumplir el requerimiento proteico y realmente se ha visto que, bueno, B12, o sea, hay otros micronutrientes que sí pueden ser ahí críticos, más no la proteína. Sí se puede lograr un buen consumo proteico y de aminoácidos esenciales o de buen valor. Muy bueno, cuando la dieta está bien planeada. De proteínas vegetales, ¿no? Exacto, pero lo que yo nomás decía por el tema de los shakes, ¿sí me entienden? Pero es que pero es el único factor. No, simplemente no obtendrás la leucina en esas dosis. Así es. Así es. No te vas a suplementar, no vas a tener ese factor extra que puede beneficiar, pero no es factor exclusivo ni único. No, no es el único, pero es un factor adyuvante, muy coadyuvante, muy bueno. Pero no pasa nada, o sea, también existen en esas proteínas veganas combinaciones de diferentes proteínas, de fuentes de proteínas, por llamarlo así, que logran que puedan tener una mejor concentración, por hablarlo así, y ya combinado. De las pues combinaciones de los aminoácidos. No hay como el polvo con agua, no. O sea, si combinamos los polvos con otro alimento, puede ser todavía una mejor sinergia a decir solamente le voy a poner agua. Digo, no, podemos hacer enriquecimiento. Pues no. No, hacemos enriquecimiento de los alimentos. Que eso al final también es importante, la actuación del nutriólogo. O sea, esa intervención que es individualizada, pero que además está en el contexto, pues no es lo mismo un atleta de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento que además es vegano, o un atleta de alto rendimiento que, por ejemplo, puede tener una disfunción renal, etcétera. Es diferente el contexto y por eso es bien importante que tampoco nos estemos metiendo batidos pensando que con eso vamos a ganar músculo sin saber la calidad de la proteína que estamos consumiendo y los efectos, porque no todas son, o sea, la calidad y la inocuidad de la calidad de la proteína que viene en el batido. Yo me he topado proteínas de harina de papa o de papa, o sea, dices tú, pues, bueno, ok, es vegana, pero no tiene la misma calidad. Ahorita que hablábamos, alta calidad, mediana calidad en concentración de aminoácidos y baja calidad, y los vegetales son baja calidad comparada a las leguminosas. Entonces, aquí es donde tenemos que ver cuál es la fuente de esa proteína. Es vegana, excelente, pero pues no hablemos de una papa comparada a la proteína que tiene unas soya, lo que tiene frijoles, lentejas, garbanzos, que se usa también mucho la proteína de chícharo, mucho para este tipo de polvos para hacer estos ya concentrados que usan en las personas que no desean comer carne. Entonces, el chícharo es más noble, tiene esas características y la verdad leamos de lo que es esa fuente proteica para las proteínas veganas. Sí, y aquí la idea justo pues es esa, ¿no? Lo que decía Sedna me gustó de cubrir el requerimiento. Creo que tendríamos que individualizar como siempre la recomendación y saber también que el utilizar un suplemento de proteína no solamente funcionaría para aquellos que hacen fitness o ejercicio, sino que también puede haber otras condiciones clínicas donde podamos aplicarlo y obtener beneficios, ¿no? Y de aquí es de donde salen las recomendaciones de cuánto deberíamos de consumir.
Otra cosa importante, lo que mencionabas también del tema renal, hepático, que en algún momento también fue como muy temida esa parte de no tomes proteínas porque vas a acabar con, con insuficiencia renal. Sí. Y el instituto, había mucho miedo, y digo, no estoy diciendo que entonces ahora sí ya haya abuso de proteína y que tomemos sin moderación. Siempre hablamos y insistimos mucho las nutrinetas del tema de la moderación, pero el Instituto de Medicina, por ejemplo, menciona que falta evidencia como para marcar un límite máximo de proteína. Sin embargo, hace la recomendación que dentro de nuestro valor calórico total o nuestra ingesta diaria total sea del 10 al 35%, ¿no? Exacto. Pero como tal un gramaje límite, sí dice que falta evidencia. Pero 35 es muchísimo, unos no quieren dar ni 20, ¿no? No, les da miedo. En ese instante se te va a morir tu riñón. Sí, así es. Y no es por ahí, les digo, no es por ahí, realmente tenemos esa funcionalidad, pero ya dicen 30, no, 35, no, y todavía está el margen. Sí. Y ahí es donde tú tienes un margen para trabajar. Individualizando, individualización, pero exactamente. Y luego no le das también la proteína y luego te sale una dieta, ya sabes, ¿no? Con el 70% de hidratos. De acuerdo a las recomendaciones de ingestión de nutrimentos, de 10 a 12%, pues es bajito, pues entonces son 20 cereales. Así es, exactamente. O 16 frutas que nadie se va a comer, o sea, ¿no? Aparte con 6 cucharadas de azúcar. O sea, es que me sobró. O sea, vean todos nuestros programas, 60, 15, 25 el de azúcar. Y luego el de las proteínas y ya les va a salir su dieta. Y el de grasas y ya. Nos falta el de grasa, no, ya lo dimos. El de dietas. Y bueno, para terminar lo de las recomendaciones, otra forma que es muy usada entre los nutriólogos para calcular la cantidad de proteína que debe de consumir un individuo es también por gramos por kilogramo de peso. Me gustó mucho y chequé del International Protein Board, se los recomiendo bastante porque ellos hicieron como un consenso de diferentes recomendaciones a nivel global y sacan rangos de proteína recomendados para diferentes situaciones, de gramos de proteína por kilogramo de peso, y hablan, por ejemplo, de la RDA, sí, en general, les decía, viéndolo como a manera global de diferentes guías, que va de 0.8 a 1.07, y esto se habla que sería como el mínimo para evitar una deficiencia proteica, ¿no? Que sería como lo que podría cubrir la población general. Dan otra recomendación para salud en general de 1.1 a 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. La recomendación que dan también del consenso para ejercicio en general y fitness de 1.4 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. De acuerdo a la evidencia que existe para pérdida de peso, que como vimos, ahí influye el tema de la saciedad. Hay otro estudio que me gustó mucho que habla también del tema de la adherencia. O sea, habría que valorarlo, pero de que haya evidencia sobre eso sí hay. Y manejan de 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilo de peso para un envejecimiento saludable, que ese es otro punto bien importante, el de los adultos mayores. De 1.4 a 1.75 gramos de proteína por kilo de peso. Y aquí mencionan ya para para deporte avanzado o performance ya avanzado en cuanto a ganancia de rendimiento. 1.8 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no? Eso lo hablamos también un poco en el de azúcares la semana pasada, ¿no? Y es ese tema también de que, por ejemplo, cuando los niños, o sea, los gramajes esos para niños, para cálculo de proteína, a mí me chocan, ¿verdad? Porque tienes al niño, usas 0.8 a 1 gramo y entonces otra vez te sale, ¿verdad? El 8% de proteína. Sale bien bajito, sí. Y todo lo demás, entonces a mí para niños, esas recomendaciones pero es que a veces me cuestan más trabajo. Pensamos que, no sé por qué, pero a veces tomamos esas recomendaciones como que eso es pues es que así lo hacemos, que ese es el 100%. Y hay cosas que no necesariamente ese es el 100%. O sea, de ahí para arriba te puedes mover. Y por eso el rango es del 10 al 35, es amplio. Pero hay que hacerles... 130 gramos, ¿quién come 130 gramos? Nadie, ni nadie va a comer. Pero hazle entender eso a los profesores de dietética, ¿sí me entiendes? Que así como... Pero ya vamos al 2021, al 2021. Sí, 21. ¿22? No. 21. Quiero borrar rápido, es no, 2021, ¿no? Ya creo que estas cosas,
pues sí, a nosotros nos parece obvias, pero sí no tiene que cuadrar exacto porque también hay que ver justamente eso alrededor, ¿no? Que entonces le voy a dejar 80 cereales y ¿qué cereales va a comer? Claro, aparte, ¿Cuáles van a ser los ¿cuáles? cereales? Tipo, calidad, o sea, nos volvemos a lo mismo. Yo sí ¿no? quisiera Mejor complementar. leches, mejor, sí, ¿no? Ajá, yo quisiera complementar un poco que hay también mucho temor de cuánta proteína vamos a intervenir, por ejemplo, en un paciente con obesidad mórbida. A los nutriólogos les ocasiona también un conflicto, porque como lo hacemos por kilogramo de peso, dicen, bueno, ¿cuál peso voy a utilizar si hay ya una enfermedad ya de esta magnitud, una persona con obesidad mórbida? Y aquí se usa peso ajustado, de preferencia, y otros lineamientos usan peso ideal. Entonces, depende la investigación o el lineamiento, por eso van a ver a veces más 2 gramos por kilogramo de peso, van a decir, ¿y por qué tanto? Porque están utilizando peso ideal para un paciente con una característica clínica específica. Entonces, hay que leer muy bien las referencias, checar lo que nos están indicando. Hay consensos que nos habla peso ajustado para estos pacientes, por cuidar que no nos vamos más de la cantidad. Y algo que también se ha demostrado en los pacientes con obesidad es no más de 2 gramos ha demostrado ser efectivo para lo que estamos diciendo. No necesario más de 2 gramos, se ha ido desde 1, 1.1, 1.2 a máximo 1.8, sí, dependiendo la guía. Pero no pasarse de 2 gramos, porque cuando hablamos dietas de apoyo proteico ya creemos que es un gramaje muy elevado y no es así. Simplemente se tiene que ajustar y que también se observe cuando ya hay una enfermedad crónica y sobre todo empezamos a ver tasa de filtración glomerular, cómo se encuentra el paciente a nivel de inflamación circulatoria para poder identificar, bueno, ¿le va a causar daño renal? No le va a causar daño renal, solamente se hacen ajustes dependiendo ya la funcionalidad del paciente y si ya padece una enfermedad crónica o comorbilidades ante la obesidad. Son detallitos clave que un clínico no se le debe de pasar cuando está teniendo este tipo de intervenciones y les causa mucho conflicto estos pacientes. Entonces habría que cuidar ese apartado, sobre todo también si hay cirugía bariátrica, si hay algunas intervenciones donde la necesidad proteica influye muchísimo en todos estos cambios corporales que tiene un paciente. Oye, y también hay... Ay, perdón, vas a... También hay, Edna, importante, digo, no es tema de esta neta, pero se ha asociado que las dietas cetogénicas son altas en proteínas. Y no es así. Y entonces ocupamos decir, bueno, para una reducción de peso o una intervención basada en reducción de peso, entonces vamos a meter la dieta cetogénica pensando que lo que le vamos a aumentar son las proteínas y no. Entonces, y no, eso lo dijimos en el curso de dietas. Exacto. Ahora hay una... Pero eso es importante que también lo traigamos aquí a la mesa de que dieta cetogénica no es dieta alta en proteína. No. Ahora, hay esa dieta también, la muy baja cetogénica, muy baja en carbohidratos, muy baja en energía, alta en proteína. Que sería la protein sparing, que es justo para preservar masa libre de grasa, pero eso es otra, o sea, no necesariamente en la definición de cetogénica es alto en proteína. No, va por ahí. Yo quiero comentar de un estudio que acaba de salir hace poquito del Instituto Nacional de Nutrición, Luis González, exalumno mío y que admiro mucho. Bueno, hicieron este estudio de su doctorado en donde dieron una dieta hipocalórica, pero alta en proteínas, a sujetos con obesidad y con resistencia a la insulina. Y en un mes mejoró en 60 a 90% la sensibilidad a la insulina, sin importar si era de origen vegetal o animal. Hicieron esta aleatorización como para estudiar qué diferencias tiene, metabólicamente hablando, si damos proteína animal o vegetal. Y no había diferencias, pero sí había diferencias. O sea, sí, a todos les iba mejor, mejoraban con la alta en proteínas, la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina. Disminuía la resistencia a la insulina y mejoraba la sensibilidad a la insulina, pero no importaba si era animal o vegetal. Y creo que eso pues está bastante también, es interesante porque hacia allá van los estudios, ¿no? Comparar animal vegetal, comparar alto valor biológico, bajo valor biológico, ya hablar más del tipo de proteínas. Y también hay un estudio bien bonito que acaba de salir, una revisión de 32 estudios longitudinales, no son ensayos clínicos, pero sí estudios que observaron a pacientes con 31 metaanálisis, 175,000 participantes para ver qué onda con el consumo de proteínas y la mortalidad.
Entonces vieron que el consumo de proteína total se asocia, o sea, un mayor consumo de proteína total se asocia con menor mortalidad por cualquier causa. Eso es, pues, interesante. Y la proteína total y animal no se asoció con menor mortalidad ni de enfermedades cardiovasculares ni de cáncer. O sea, no mejoró con proteína total y animal. Sin embargo, más proteínas de plantas tienen una relación inversa con mortalidad por todas las causas. Y esto lo dicen que es un efecto de dosis-respuesta. Entonces hablan de que aumentar 3% de proteínas de vegetales se asocia con 5% menos riesgo de mortalidad por todas las causas. Cosa que me parece también muy interesante, porque entonces nos estamos yendo a estos patrones más basados en plantas que tanto hemos hablado, ¿no? Y que muchas veces hay la sensación de que no estoy completando o no tengo la mejor proteína o no, ¿no? Y bueno, este es un estudio de mortalidad y es ya pues una revisión de revisiones y generalmente estos son pues más epidemiológicos observacionales, pero es interesante porque sí parece tener incluso protección, ¿no? Contra ciertas, pues contra mortalidad. Y yo quisiera comentar algo donde son bastante relevantes estas conclusiones, pero luego a veces nos vamos con la idea de que entonces tengo que hacerme vegano, entonces tengo que comer solamente proteína vegetal porque me lleva a menos mortalidad y no va por ahí, o sea, no vamos a los extremos. Lo que te está demostrando es que muchas veces nos inclinamos hacia los extremos o comemos solamente proteína de origen animal y disminuimos la de vegetal, porque se ha visto incluso en las encuestas nacionales que comemos menos leguminosas, que estamos comiendo menos de estas fuentes vegetales importantes y nos vamos a los extremos. Entonces, es más bien este equilibrio y los patrones saludables que bien ya comentas, que estamos teniendo hasta un 50 y un 50 tal vez, 50 y 50 de estas proteínas que van a llevarnos a una mejoría metabólica y una mejor longevidad, respuesta de mortalidad, riesgos en general, pero es la cronicidad lo que nos está llevando, dependiendo este hábito y este formato de comer, hacia dónde nos va a llevar, hacia la salud o a la enfermedad. Eso es algo que ya sabemos, o me voy a preservar. Así ¿no? es, y así lo propone la guía, me acordé ahorita de la imagen del plato de la guía canadiense, en la parte proteica justo maneja la combinación de vegetal con animal. Eso es mitad y mitad, o sea, no irme a los extremos porque ya estoy viendo que me causa mortalidad, ahora, no va por ahí. Pero no si va por ahí. Pues la tendencia sí es a volverse más planta, no vegano, pero sí a que más basado en plantas. Basada en plantas. Sí, porque volvernos ¿Volvernos plantas? Yo esta Navidad me hago un árbol. Siempre me he preguntado, si yo fuera una fruta, ¿qué sería? O como la extraña vida de Timothy Green. Bueno, pues algo tiene uno que pensar si se convierte en planta. Entonces yo dije, bueno, yo quisiera ser una fruta. Entonces no sé, una vez me quiero ser un aguacate. Nuestro próximo logo de Nutrinetas va a ser con la cara de la fruta que se va a convertir cada una. De hecho, yo ya sé cuál soy, pero bueno, como quiera, después se los comento en el siguiente programa. Perdón, ibas a decir algo serio. Pero no, lo serio nada más es que sí la tendencia en todos los aspectos, porque Mediterránea es más basada en plantas, porque Eat Lancet, en esta hablar de sostenible, es hablar de basado en plantas. Entonces me parece bastante relevante, aunque no seamos veganos, sí es reducir el contenido de productos animales, hacia allá va, y eso es la recomendación. Y en esa reducción no está habiendo un riesgo, ¿no? O sea, como que sí se puede, no va a pasar nada. Es como que creo que lo que hay que decir, hay buena proteína que podemos complementar, puedo incluso incluir alguna buena fuente, pues acabamos de hablar de los lácteos, ¿no? O podemos incluir huevos, pescado, hay otras, ¿no? Otras fuentes de proteína que tenemos que limitar porque, pues, como bien dijiste, no es, en Salud 2018, el consumo de carnes rojas, pues es de lo principal. Cuando leguminosas, pues está en 20, 40 o en 30%, o lo comen comúnmente. Entonces, de ahí ya empezar pues estamos mal, ¿no? Entonces, sí, nuestra tendencia debe ser al revés. Si hace aumentar debemos de ser. Hacia disminuir animales, yo creo. Claro. Sí, ahí y también aumentar, pues, no solo nada más eso, sino también el consumo de verduras, ¿no? Porque finalmente, bueno, también van a aportar poquito, pero van a aportar, o sea, y junto con todo lo demás, ¿no? Cereales de buena calidad, o sea, el maíz con el frijol, el arroz ¿no? O sea, eso te va a dar una buena proteína. Arroz con garbanzos, con lentejas,
ahorita que estamos usando también el amaranto, semillas, incluso la mezcla con semillas y cereales. O sea, realmente las combinaciones nos van a hacer mucho más efectivas estas respuestas que buscamos, porque esa concentración de aminoácidos nos lleva a ese anabolismo que se busca en el cuerpo y que tengamos esa preservación de masa muscular y sobre todo nuestros tejidos. Sin necesidad y de esa diversidad, o sea, realmente como tú dices, Edna, o sea, promover esa diversidad en la alimentación y que no nada más sea proteína, leche, carne y huevo. No. No, o polvos. Hay mucho. Hay un sector en la sociedad que entonces son polvos. Ajá, si no son leche, carne y huevo, entonces tiene Los que polvos, ser es el otro extremo de la malteada. Polvos, porque no completo mi dieta. No, sí la completas. Sí la completas, segurísimo. Entonces, pues bueno, las netas, oigan. Las netas. Las netas. Es hora. Yo quiero decir la mía. Una que no dije, pero se las quiero decir, porque como somos un grupo de jovenazas, me parece importante con el tema del envejecimiento, nada más hacer conciencia que a partir de los 30 años hay estimaciones de que se pierde del 3 al 8%, se empieza a perder del 3 a 8% por década de masa muscular. Entonces, sí creo que una neta es la proteína es importante, el consumo de proteína es importante en todas las etapas de la vida y creo que nos sumamos al tema del ejercicio y también saber eso, ¿no? No más es echarse los polvos, sino también mantener la masa muscular activa para favorecer realmente al mantenimiento del músculo o al anabolismo proteico. Así es, y me queda claro, es totalmente cierto. O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué necesitamos? Pues bueno, yo quisiera... Bueno, yo quisiera nada más mi conclusión. ¿Qué es lo que les dije? Parece que la proteína confiere el mayor efecto saciante de todos los macronutrientes. Entonces, independiente vegetal, animal, tenemos buenos resultados, así que pues vamos a tener ya más bien este equilibrio de diferentes tipos de proteína y cantidades de proteína dependiendo de nuestras necesidades individuales. ¿Quién más? Yo. Sí. Bueno, yo pienso que es como también, tampoco irte como a los dos extremos de las modas, ¿verdad? O sea, tanto del vegetarianismo, del veganismo, puedes obtener la cantidad de proteína necesaria. Y luego están como, por otro lado, como los hipercarnívoros que dicen, claro, que con estos de acá no vas a, o sea, con los veganos no vas a poder comer como la suficiente cantidad de proteína. Entonces, nada más saber que la tendencia finalmente es a comer pues más, o sea, más basado en plantas, y pero que también, o sea, que también las dietas veganas y vegetarianas te van a brindar suficiente cantidad de proteína. Así es. Yo diría más leguminosas, más granos y más semillas. O sea, poblacionalmente hablando, hace falta. Entonces, y ambientalmente hablando, hace falta. Entonces, rescatemos leguminosas, rescatemos granos y semillas como buenas fuentes de proteína y con moderación tal vez incluir lácteos, huevo, pescado, ¿no? Y otra es que en obesidad, pues sí, creo que bastante evidencia evidencia de más de 20% tal vez, ¿no? De la energía en forma de proteínas para preservar masa libre de grasa y para favorecer saciedad, como dice Edna, pero no tengamos miedo, si es más de 20% de proteína. Claro. En obesidad. Y también promover dietas variadas, porque esto nos va a dar, o sea, no nada más variadas en el tema del grupo de alimentos, sino dentro de los mismos grupos de alimento, para obtener los diferentes aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, que son bien importantes. Esto no nada más nos va a dar variedad, hace que la alimentación no sea monótona, sino que nutricionalmente o nutritivamente también nos ayude a tener una mejor calidad y hacer estas combinaciones. O sea, no todos los días tiene que ser productos de origen animal y poder ir combinando estas mezclas, tanto de cereales con leguminosas, productos de origen animal con una buena fuente de leguminosas o de cereales para también tener un buen aporte y variedad del tipo de aminoácido que consumimos. ¿Quién quiere decir una neta así como de los polvos? ¿Alguien? Sí, va. Sí. Podríamos pensar que dirían, ¿quién necesita un polvo
de proteína con aporte extra de leucina o suero específico, ¿no? Pues no sería la mayoría de la población, ¿no? Si no eres un atleta de alto rendimiento, si no hay riesgo de sarcopenia, un adulto mayor, por alguna razón hay esta pérdida de masa muscular o no puedo sintetizar, entonces es difícil que requieras cantidades importantes pues, de polvos. exógenos. Si tú tienes una buena dieta, no la vas a requerir, ¿no? Generalmente entonces va a ser para atletas y de alto rendimiento. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Sí, yo tal vez le sumaría también a veces el tema de la practicidad. A mí me pasa con algunos pacientes, ¿no? Que para que no se salten el desayuno, dices, bueno, igual algún batido o algo que pudiera. Pero obviamente lo ideal sería que fuera con alimento, ¿no? A través pero de esto ya sería más como un complemento alimenticio, o sea, que tiene como balance, igual es alto en proteína, pero no es pura proteína. Ah, claro, claro. ¿No? O sea, ya este aporte externo de pura proteína y que va dirigido como leucina, No se justifica. suero, y fijarte, pues sí tiene que ser pues un atleta y con ejercicio pues bien planeado de resistencia y de fuerza y de buen entrenamiento. Tenga ese propósito. Si no, no va a tener el impacto, ¿no? También. Oigan, Totalmente. ¿qué creen? La semana que entra ya es nuestro programa 30 de las Nutrinetas, 30. O sea, y vamos a terminar nuestra segunda temporada y nos vamos a poner de fiesta. Sí. Vamos a tener nuestra fiesta de Nutrinetas, no se la pierdan, por favor. Nuestra posada virtual. Nuestra posada virtual, todos invitados. Habrá recetas, recomendaciones, tips, quejas, de todo. Buena vibra. Todo, sí. de todo lo que ocurre. Y un gran despido al 2020. Así todo. De bye. Adiós 2020, tráiganse su platillo favorito y aquí lo compartimos virtualmente. Sí. Y vamos a tener una súper entrada del 2021, pero esa, espérenla. Esa es sorpresa. Es sorpresa. Y pues nos vemos la próxima vez. Que les vaya muy bien. Adiós a todos. Acuérdense de suscribirse, de activar la campanita. Y de compartir de escucharnos los videos. en podcast, de darle like, de seguirnos, comentar, compartir, regalar amor. Y muchas gracias a todos por sus comentarios y sus porras. Sí, Nos gracias. vemos. Cuídense. Adiós.